solamente presentar a mis dos compañeras del Centro de Bioquímicos, Noveno Distrito, Mar del Plata, Patricia Gentili y Carolina Robín. Gracias, siempre nos acompañan en acercar en forma presencial, en las escuelas, en los barrios, con diferentes charlas, también en el Acercar en Pandemia, que es un canal que hemos creado en YouTube. Me presento, bueno, yo soy bioquímica, soy Ana Carolina Robín, soy bioquímica de la Universidad Nacional del Sur, egresada en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, y después hice la especialidad en endocrinología en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy de presidenta de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata, y con Patricia estamos a cargo del Comité Científico del Centro de Bioquímicos Noveno Distrito de la ciudad y la región. Y bueno, mi tema de hoy es autoinmunidad y tiroides. Antes que nada, bueno, les voy a comentar un poco de qué es la glándula tiroides y cómo se desarrolla la autoinmunidad. Pero para comenzar vamos a ver que la glándula tiroides recibe su nombre de la palabra griega tiroides o escudo, justamente porque tiene una forma bilobulada, como de mariposa. Y fue dibujada, una de las primeras dibujos de ella fue realizado por Leonardo da Vinci. Esta glándula está por delante de la laringe, tiene dos lóbulos, tiene forma de mariposa y controla metabólicamente todo nuestro organismo. Está formada, la glándula tiroides lo que produce son dos hormonas tiroides que las deben haber, que son la hormona T3 y la T4, que son las hormonas que produce la glándula tiroides. Pero para que esta glándula pueda producir T3 y T4, que son las hormonas que secreta, que activan y que son las que tienen que ver con el metabolismo, necesita de que el hipotálamo, de determinados núcleos paraventriculares en el cerebro, el hipotálamo libere un factor liberador que llegue a la hipófisis pituitaria, quien produce otra hormona que se llama TSH, u hormona tirocitoestimulante, es la que va a estimular a que la glándula tiroides pueda producir las hormonas tiroides T3 y T4. Así que así es como tenemos que normalmente este TRH estimula en la hipófisis la síntesis de TSH y este estimula en el folículo tiroideo la síntesis de T3 y T4. Y estas hormonas, la T3 y T4, son las que inhiben cuando hay exceso, cuando estamos hablando de un hipertiroidismo. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Cuando estamos hablando de un hipertiroidismo y hay un exceso de hormonas tiroides, son las que inhiben para que se disminuya el TRH y el TSH, y esto haga que disminuya la síntesis de hormonas tiroides. En el hipotiroidismo, cuando la que falla es la glándula tiroides y no puede producir correctamente T3 y T4, lo que ocurre es que va a haber bajos niveles de T3 y T4, y esto va a hacer que se estimule el TRH y la TSH. Es como si yo les dijera que es un freno y un acelerador. Si la glándula tiroides produce suficiente cantidad de hormonas tiroides, entonces la TSH y la TRH están en. Pero si la glándula tiroides falla y no puede producir en cantidad suficiente T3 y T4, vamos a encontrar que la TSH va a estar aumentada y el TRH también, tratando de exigirle a la glándula tiroides que pueda producir estas hormonas. Les cuento esto para que después entendamos qué es lo que medimos en un hipotiroidismo y cómo están las hormonas en un hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, las hormonas tiroides tienen que ver con todo el funcionamiento de nuestro organismo. Afectan al hueso, a la circulación, son esenciales para el desarrollo normal de un embarazo y de un feto, la actividad cardíaca, para el funcionamiento de nuestro sistema gastrointestinal y nuestro sistema urinario. O sea, tienen que ver con todo el funcionamiento de todo nuestro organismo, son las que controlan nuestro metabolismo basal. En la síntesis de hormonas tiroideas necesitamos determinados compuestos. Uno de ellos es que haya una suficiente cantidad de yodo. Y este yodo es necesario porque gracias a su incorporación a una molécula que es la tiroglobulina,
podemos producir T3 y T4. Ambas hormonas tienen yodo en su constitución, ¿sí? Por eso saben que ahora la sal de mesa de hace mucho tiempo está iodada por ley, porque antes una de las principales causas de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo. Y ahora esto ya ha sido suplido porque muchos alimentos, entre ellos la sal, tienen yodo por ley para que la causa de hipotiroidismo como deficiencia de yodo no sea una causa ya actualmente de hipotiroidismo. Entonces, acá les presento las hormonas tiroides. La glándula produce T4 y produce T3. La T4 es la tetrayodo, porque tiene 4 átomos de yodo, tironina, y la T3 es la triyodotironina. De las dos, la metabólicamente activa o activa es la T3. Y vamos a ver que la glándula tiroides, más que todo, sintetiza T4, 80 microgramos por día de T4. Esta T4 se convierte a nivel periférico en T3 o en T3 reversa, que son, la T3 es la metabólicamente activa y la T3 reversa es una manera de inactivar esta hormona. Como verán, lo que más produce la glándula es T4, que no es la metabólicamente activa, sino que es la T3, y esto es justamente, esta T4 a nivel periférico se va a convertir en T3 porque nuestras células tienen iodinasas que le van a sacar un yodo a esa T4 para convertirla en T3. Justamente cuando uno tiene un problema de tiroides, como un hipotiroidismo, cuya glándula tiroides no produce bien hormonas tiroideas, lo que le vamos a dar al paciente es tetraiodotirosina o T4, porque el paciente va a poder convertir a T3 en su tejido periférico según la necesidad. En cambio, la T3, que es biológicamente activa, puede producir taquicardia u otros problemas en un paciente cuando uno da directamente T3. Entonces acá les traje para presentarles la glándula por dentro, tiene un montón de células que se llaman foliculares, que van a sintetizar estas hormonas tiroideas y las van a guardar en este coloide. Y cuando el organismo necesite determinada cantidad de hormonas tiroideas, estas hormonas van a ser liberadas a circulación. Pero ¿qué ocurre en la enfermedad tiroidea? Es cuando el sistema inmune no reconoce como propios algunos antígenos, como por ejemplo en este caso, de la glándula tiroides, y la atacan. Dentro de la enfermedad tiroidea tenemos dos: autoinmunidad tiroidea, el hipotiroidismo autoinmune o el hipertiroidismo autoinmune. En el hipo vamos a tener baja concentración de hormonas tiroideas y en el hiper exceso de hormonas tiroideas. Hoy me voy a referir más que todo al hipotiroidismo autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, y que se las voy a ir mostrando. Pero esta enfermedad autoinmune tiroidea es una enfermedad poligénica, porque hay muchos genes que están involucrados y que son susceptibles para que se desarrolle esta enfermedad. Pero no solo depende de que uno tenga una susceptibilidad genética, sino que hay factores ambientales que actúan en conjunto, o humorales de anticuerpos contra la glándula tiroides. Normalmente no se pongan mal por este gráfico, sino que yo lo que quería representarles es que normalmente hay una célula que se llama presentadora de antígenos, que es la que le presenta a nuestro sistema inmune, en este caso un linfocito T, un antígeno, por ejemplo un virus, una bacteria que ingresa al organismo. Se lo presenta, eso desencadena una respuesta inmune. Ahora, cuando hay un desbalance en esta inmunidad y algo deja de funcionar en forma correcta, es cuando tenemos una enfermedad que se desarrollan enfermedades autoinmunes. Puede ser por produciendo anticuerpos contra la tiroides, por los linfocitos B, o estos linfocitos infiltren la glándula y produzcan toda una fibrosis de la glándula que está atacada por estos linfocitos B. Entonces, ¿qué es la tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis autoinmune?
Es un trastorno del tejido tiroideo autoinmune, órgano específico, que se caracteriza por bocio difuso, bocio es aumento del tamaño de la glándula, con una infiltración de estos linfocitos y la presencia de anticuerpos hacia la glándula tiroides. Y eso da lugar a la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, que es la forma más frecuente de hipotiroidismo en las áreas o en todas las regiones donde hay suficiencia de yodo. ¿Sí? De las enfermedades autoinmunes, esta es la más prevalente, tiene una prevalencia del 3 al 5%. Pero también hay pacientes que puedan tener solo autoinmunidad y no tener la tiroiditis de Hashimoto, solo la presencia de anticuerpos y que todavía no desarrollen un problema de funcionamiento de la glándula. Se puede asociar, como todas las enfermedades, a otras enfermedades autoinmunes, diabetes, lupus, después va a hablar la doctora Gentili, artritis reumatoidea, enfermedad celíaca. Para que se desarrolle la enfermedad necesitamos no solamente ser susceptibles genéticamente, sino que haya factores ambientales como el cigarrillo, el alcohol, el déficit de vitamina D, el déficit de yodo o el exceso de yodo, el estrés, infecciones o drogas, que gatillen que estos genes se expresen y que nos produzcan la enfermedad. También es más frecuente, como todas las enfermedades autoinmunes, en la mujer que en el hombre, y las décadas de la vida en donde más se observa esta patología es entre los 30 y 50 años. ¿Cuáles son los principales autoantígenos o cuáles son los antígenos hacia los que ataca el sistema inmune? Uno es una enzima que está en la tiroides, que es la peroxidasa tiroidea, que es la que permite que el yodo sea incorporado para la síntesis. La otra es la tiroglobulina, que es una molécula que también sintetiza la glándula tiroides. Y el otro es el receptor para la TSH. Entonces, en esta patología vamos a encontrar que hay antígenos que son propios de la glándula, la tiroperoxidasa, la tiroglobulina, TSH, y el sistema inmune los deja de reconocer como propios y genera anticuerpos, el antitiroperoxidasa, la antitiroglobulina y el antirreceptor de TSH. De todos estos, el mejor marcador de hipotiroidismo autoinmune es el ATPO, la antitiroperoxidasa. ¿Sí? Hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener Hashimoto con tiroperoxidasa negativo y ATG positivo. Pero por lo general, el que primero se positiviza es el antitiroperoxidasa. Entonces, ¿qué es lo que hace que se desencadene esta tiroiditis autoinmune? Nosotros tenemos un individuo que tiene predisposición genética, ¿sí? Pero ante determinados factores ambientales, estrés, hasta el mismo embarazo, pueden hacer que se active. Y eso va a hacer que lo primero que veamos es un perfil en la ecografía como hipoecoico en la glándula. Después vamos a encontrar anormalidades de cuerpos contra la tiroperoxidasa. Años más tarde podemos encontrar que ya se elevó la TSH, y entonces tenemos subclínico. Subclínico se le dice porque lo único que tiene elevada es la TSH, que se recuerdan es la hormona hipofisaria que estimula la glándula tiroides, y lo que está haciendo la TSH alta es tratando de estimular esa glándula que ya está produciendo menor cantidad de T4 y T3, aumenta la TSH como para estimularla más, para que produzca y siga trabajando y produciendo TSH. Y algunos de estos pacientes con TSH alta van a tener también T4 libre baja, y ahí estamos hablando de hipotiroidismo clínico. Entonces, en la enfermedad tiroidea autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, el principal marcador de la enfermedad es el antitiroperoxidasa.
Si yo tengo un paciente con títulos altos, tengo mayor probabilidad de que desarrolle la enfermedad. No siempre hay correlación entre el título y el grado de enfermedad. Y en la población normal, positivos y que no desarrolle la enfermedad. ¿Sí? Y tener anticuerpos antitiroideos riesgo para hipotiroidismo autoinmune, para aborto o para una tiroiditis postparto. Entonces, ¿cómo se presenta el cuadro clínico? Se presentan con bocio, o sea, con un aumento del tamaño de la glándula, y esa es la característica más relevante de la enfermedad. El desarrollo gradual, y por lo general la glándula es de tamaño moderado, mayor tamaño en ambos lóbulos, con una superficie lisa, raramente tenga nódulos, la consistencia es firme, y puede llegar a comprimir estructuras. En el hipotiroidismo es lo más frecuente el bocio, con manifestaciones clínicas que son graduales. ¿Cómo clasificamos al hipotiroidismo primario? Van a ver que uno dice subclínico. Subclínico es cuando tenemos TSH ligeramente aumentada, la TSH es normal hasta 4,2, con T3 y T4 normal. Es el caso en que yo les comentaba que la glándula produce todavía T4 y T3, pero como lo produce con un ritmo menor, la TSH aumenta para tratar de seguir estimulando la glándula. El grado 2 de subclínico es cuando ya la TSH es más de 10 y sigue teniendo hormonas normales. Ya cuando pasamos al estadio clínico, seguimos teniendo TSH alta, pero ahora ya bajó la T4 y la T3 sigue normal. Recuerdan que les comenté que la T4 es la hormona que sintetiza la glándula, pero que la biológicamente activa es la T3. Y este cuadro tiene un sentido, o sea, lo último que va a bajar es la T3, lo último que se va a alterar es la biológicamente activa, ¿sí? Y en el grado 4 ya tenemos T3 baja. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, en este caso les traje una mujer con un hipotiroidismo franco, que es un caso extremo, un caso ya que se llama coma, con probabilidad de desarrollar un coma mixedematoso. Esto ya casi no lo vemos, es un hipotiroidismo con una TSH muy alta, que presenta cuadros que se llama abogamiento facial, palidez, expresión de tristeza, piel y cabello seco, caída de cabello y la cola de las cejas, voz ronca, macroglosia, bocio, bradicardia e hipertensión arterial diastólica. Esto sería un cuadro extremo de un hipotiroidismo de larga duración. Pero ¿cuáles son los signos y síntomas en general del hipotiroidismo? Como verán, son signos y síntomas que muchas veces los presentamos, sobre todo en mujeres, y no necesariamente uno tiene que tener por ello hipotiroidismo, como puede ser fatiga, depresión, disminución en la memoria y la atención, intolerancia al frío, caída de cabello, constipación, aumento de peso, artralgias, alteraciones menstruales, cabello seco, óseo. Bueno, son todos síntomas que podemos llegar a tener y que pueden confundirse porque pueden ser también estar presentes y no necesariamente tener un hipotiroidismo. La asociación con otras enfermedades autoinmunes, como va a hablar la doctora Gentili, hay varias: diabetes tipo 1, anemia perniciosa, lupus, gastritis, vitiligo, alopecia. Y el tratamiento en general de elección es una dosis de levotiroxina. En los ancianos, por lo general, o con pacientes con enfermedad cardiovascular, se comienza con dosis de 12,5 a 25 microgramos día, y se va aumentando 12,5 microgramos cada 2 a 3 semanas. Por lo general, el hipotiroidismo se trata. El subclínico persistente se trata si tiene mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, de enfermedad coronaria o de mortalidad en pacientes no tratados con un hipotiroidismo subclínico severo. Y en general se ve que la TSH más de 10 con ATPO positivo progresan más frecuentemente al hipotiroidismo clínico.
hay distintas guías que lo que recomiendan es, de acuerdo al nivel de TSH, por ejemplo, si tenemos un hipotiroidismo clínico con un nivel de TSH entre 4,5 y 6,9, recordemos que es normal hasta 4,2, y la paciente tiene menos de 65 años, lo que recomiendan es la medición anual de TSH de pacientes asintomáticos, o sea, medirle TSH una vez por año. Considerar el tratamiento con levotiroxina en pacientes que tengan múltiples síntomas de hipotiroidismo, ATPO positivos, anticuerpos positivos, o si hay un aumento progresivo de los niveles de TSH, o si la paciente está en plan para embarazar. Si tiene más de 65 años y tiene este nivel de TSH, no se recomienda el tratamiento. Después, si la TSH está entre 7 y 9,9, seguimos dentro del subclínico, o sea, T3 y T4 normales. Se trata con la levotiroxina para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular fatal o mortalidad por enfermedad coronaria. Y se dice que se considera el tratamiento para reducir el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria si el paciente tiene más de 65 años. Y si estamos hablando de un hipotiroidismo ya clínico, grado 2, donde tenemos T3 y T4 bajas, se trata para reducir el riesgo de progresión a un hipotiroidismo manifiesto, insuficiencia cardíaca, eventos de enfermedad coronaria y mortalidad por enfermedad coronaria. Entonces, dentro de la especialidad que me toca a mí ejercer en el laboratorio, decimos que la práctica de la endocrinología depende en gran medida de la posibilidad de disponer de medidas exactas del laboratorio, y muchas veces, como en esta patología, pequeños cambios en las concentraciones de hormonas suelen ser indicadores más específicos y precoces de la enfermedad que a la aparición de un síntoma físico. Y es importante que, bueno, que el laboratorio en el que uno mida las hormonas tiroideas o cualquier analito tenga determinados controles de calidad para asegurar la exactitud y precisión en el resultado. Muchas gracias. Bueno, arrancamos. Carolina habló de las enfermedades tiroideas y yo les voy a dar un pantallazo de lo que es alergia y enfermedad celíaca, que son dos patologías muy prevalentes. ¿Qué hablamos cuando hablamos de alergia? Cuando hablamos de alergia, hablamos de un sistema inmune que en vez de, como contaba Carolina, atacar nuestras propias células, reacciona de manera exagerada a un antígeno o algo que para otra persona es inocuo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ser alérgica a la proteína del pelo del perro, puedo ser alérgica a la frutilla, puedo ser alérgica a los ácaros, y a otra persona, la frutilla, el pelo del perro y eso es inocuo. Entonces, cuando hablamos de alergia, hablamos de una patología que puede causar diversas manifestaciones clínicas. Puede ir desde un leve goteo nasal hasta una reacción mortal cuando nosotros tenemos un shock anafiláctico, algo que nos puede llevar a la muerte. En este caso, el sistema inmune reacciona de manera exagerada contra un agente externo. ¿Qué pasa? Yo puedo estar en contacto, por ejemplo, con el pelo del perro y mi sistema inmune va a crear un tipo de anticuerpos que se llama IgE y va a permanecer en unas células que tenemos en el organismo que se llaman mastocitos pegados ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy a estar sensibilizado. Esa es la explicación por qué uno puede desarrollar una alergia no a la primera vez que está en contacto con el pelo del perro, un medicamento, la frutilla, sino a la segunda vez que nosotros vamos a comer, o a estar en contacto con el pelo del perro, con la frutilla, con el medicamento. ¿Qué pasa? Ese periodo a veces puede ser muy corto o a veces puede ser de años. ¿No les pasó a ustedes que a veces dicen, uy, yo no era alérgica a esto, siempre comí y una vez se me desató y hice un cuadro alérgico? Entonces, la alergia dijimos que era un cuadro que puede ir desde leve a severo
en el cual está involucrado un anticuerpo de clase IgE. ¿Bien? Esta es algo parecido a lo que mostró Carolina. Cuando entra en nuestro organismo ese antígeno extraño, genera anticuerpos de tipo IgE y quedan pegaditos en estas células que se llaman mastocitos a la espera de volver a estar en contacto con ese antígeno. Esas células que se llaman mastocitos tienen dentro gránulos que contienen histamina. Por eso cuando tenemos una alergia, ¿qué tomamos? Un antihistamínico. La histamina que está ubicado en los gránulos de este mastocito son los que provoca toda la sintomatología de la alergia. O sea, que me gotee la nariz, que tenga diarrea, que tenga vómitos, que me pique la piel, que me salgan ronchas. Eso es producto de la histamina. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de un alergeno, es una sustancia que puede provocar una reacción alérgica. ¿Bien? Dijimos, los síntomas más frecuentes es conjuntivitis, que me gotee la nariz, rinitis, que tenga ese silbido en los bronquios, que pueda tener en la piel urticaria, picazón, alguna eczema, puedo tener diarrea, puedo tener vómitos. Bueno, acá tenemos algunas imágenes, acá vemos un ojo con conjuntivitis, vemos una rinitis alérgica, que esto se ve generalmente por los cambios de estación, por los pólenes de los árboles. Esto es una alergia a medicamentos. Este es un tema aparte que ahora lo vamos a tocar, ¿bien? El asma. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de alergia? Causas de alergia, alergenos, en las bases de datos hasta el día de hoy hay como 3.500 posibles alergenos, pero los más frecuentes son los ácaros del polvo de la habitación, que son unos pequeños bichitos que ahora vamos a ver una foto, los pólenes de los árboles, los hongos ambientales, los epitelios animales, el veneno de algunos insectos y los medicamentos. ¿Bien? Y también podemos hacer alergias a alimentos, que es una reacción adversa producida por una respuesta inmune a la exposición al alimento. No tenemos que confundirnos alergia con toxicidad. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos un nene de 5 años o 6 que va a un cumpleaños y come una dosis exagerada de chocolate. Entonces la madre dice, se brotó todo, es alérgico al chocolate. Muchas veces eso no es alergia, es toxicidad o tuvo las manifestaciones clínicas por la misma histamina que tiene el chocolate o que tienen los mariscos por un exceso de consumo. ¿Bien? Entonces, cuando a esa persona se le hacen análisis para detectar la alergia, le da negativo, porque no fue alérgico, comió demasiado chocolate, comió demasiados mariscos, ¿bien? Bueno, entonces es importante esto, diferenciar lo que es una alergia de lo que es una reacción que puede tener la misma manifestación clínica, pero por otras causas. En la alergia alimentaria existen 170 alimentos que pueden causar alergia, pero estos 8 causan el 90% de las reacciones alérgicas. La leche, el huevo, el maní, los frutos secos, el trigo, la soja, el pescado y los mariscos. El 90% de las alergias alimentarias es a base de estos alimentos. ¿Bien? En los primeros años de vida, en los niños, las alergias más comunes son a la leche de vaca y al huevo. Y en los adultos, el pescado, los mariscos, los frutos secos,
y según las costumbres. Por ejemplo, acá en Argentina no somos tanto de comer maní como en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, en los adultos, una de las alergias más frecuentes es la del maní. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo diagnosticamos la alergia? ¿Cómo sabemos que alguien tiene una alergia? La alergia se diagnostica en base a la clínica y en base a pruebas in vivo. ¿Bien? Ah, me están diciendo que deje entrar. A ver, ya estoy. Admitir todo. Ahí va. ¿Ya admití? Sí. Bien. Bueno, el diagnóstico de la alergia se basa en pruebas de laboratorio que se llaman in vitro y en pruebas que realiza el alergista in vivo. ¿Y qué es lo que quiere hacer el alergista? El alergista quiere poner de manifiesto que ustedes tienen mastocitos, esas células que tenían pegado el anticuerpo de clase IgE, que ustedes tienen eso. Entonces van a comprobar la causa de la alergia. ¿Bien? Entonces, esto, no sé si alguien fue alguna vez en el alergista. El alergista tiene toda esta batería de tubitos que se llaman alergenos, o sea, que va a ser lo que desencadene la respuesta inmune. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente se acerca al laboratorio y dice, yo soy alérgica, quiero que me hagan algún análisis. Determinaciones de laboratorio para alergia hay alrededor de 400. Yo siempre le digo lo mismo, no. Esto tienen que ir a un alergista. El alergista se va a basar en una historia clínica muy larga donde le va a preguntar, por ejemplo, usted tiene alfombra, tiene peluche, vive en una casa, en un departamento, tiene césped, qué árboles tiene plantados, qué animales tiene. Entonces, en base a eso, va a probar qué alergeno le están causando la alergia. ¿Bien? Y le van a hacer esas pruebas que se llaman pruebas cutáneas o prick test, que lo que hace el médico es poner una gotita en el antebrazo de ese alergeno, por ejemplo, epitelio de perro, por ejemplo, un polen, no sé, la proteína de un ácaro, y con una lanceta va a atravesar esa gotita y va a hacer un raspón en la piel. La característica de las alergias es que es una hipersensibilidad hacia una reacción exagerada del sistema inmune inmediata. Yo si me tomé una pastilla y me hizo mal a los 2 días, no es una alergia, no es una hipersensibilidad, porque ocurre dentro de la media hora. Entonces, ¿qué hace el alergista? Le prueba todos estos alergenos y lo hace sentar en la sala de espera, que espere 20 minutos, y le va a controlar cómo nuestros mastocitos sensibilizados liberaron histamina, y se va a formar una roncha. Entonces él va a decir, usted es alérgico al pelo del perro, al polen tal, al césped tal. ¿Qué pasa? Si el médico le queda alguna duda, hace algo que se llama otra reacción, que es una prueba intradérmica. Le pone, ya no raspando, sino debajo de la piel, inyecta el alergeno y detecta a ver si es alérgico a esa sustancia. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si con todo esto el médico no arriba a un diagnóstico, pide análisis de laboratorio. ¿Y qué va a pedir? Va a pedir el dosaje de ese anticuerpo de clase IgE y va a pedir para ver si está aumentado. ¿Bien? Y entonces, no existe un punto de corte exacto, pero lo que dicen que un individuo atópico es un individuo propenso a desarrollar reacciones alérgicas. La alergia es lo mismo que la atopía. Entonces, individuos alérgicos poseen una IgE
en un nivel mayor a 10 kilounidades por litro. ¿Bien? Bien, bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, si el médico ve que esa IgE está elevada, va a pedir una determinación de laboratorio que se llama IgE específica. Ustedes van a ver que en esta plaquita va a haber pegado, por ejemplo, ácaros, pólenes, hongos, algunos alimentos, veneno, por ejemplo, de avispa, de abeja, de hormiga, y va a enfrentar eso con la sangre del paciente y va a ver si ese paciente tiene una IgE específica aumentada contra determinado alergeno. ¿Bien? El médico, el bioquímico informa esos alergenos en un valor y en una clase. ¿Por qué? Porque la única terapia comprobada hasta el día de hoy para la alergia es lo que se llama la desensibilización, o si alguien fue al alergista, las vacunas, que es un tratamiento largo, pero es lo único efectivo contra la alergia. Esas vacunas hacen que mi cuerpo tolere eso que yo rechazo. Por ejemplo, soy alérgico al pelo del perro, lo que hace esas vacunas es hacer que mi sistema inmune, en vez de reaccionar con una inmunoglobulina que se llama de clase IgE, reaccione con una inmunoglobulina de clase IgG y lo tolere. ¿Bien? Bueno, y otro mundo que se abre es la alergia a medicamentos. En Mar del Plata se ve mucho, cuando uno habla con los alergistas, hay mucha alergia a medicamentos y sobre todo alergia ¿a qué? Alergia a los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroides. Uno cuando saca sangre en el laboratorio le pregunta a la persona, ¿usted toma algún medicamento? No tomo nada. Bueno, sí, ibuprofeno. ¿Qué pasa? Hace años que decimos que el ibuprofeno, el diclofenac, el paracetamol, la aspirina, parece que no son medicamentos. Estoy cansado, en vez de dormir me tomo una aspirina. Tengo que estudiar, me tomo un ibuprofeno. Esos medicamentos son medicamentos y causan reacciones alérgicas de gravedad. Entonces, si estamos cansados, dormimos, no tomamos ibuprofeno, ¿bien? Porque son medicamentos y tener en cuenta que no es una pastilla, no es como si yo me como un Mento Plus, no, son medicamentos, ¿bien? Entonces, para detectar la alergia al medicamento, la prueba gold estándar o la prueba de referencia que tiene el alergista es hacer una prueba controlada de desafío. ¿Qué quiere decir? Esto no lo hace cualquier alergista, sino un alergista que trabaja en una clínica porque tiene que internar al paciente y darle dosis creciente del medicamento y ver si reacciona. Con eso le pone el sello de que es alérgico a ese medicamento. Esto es un procedimiento bastante, en algunos casos, riesgoso. Hay lugares en donde, no sé, hay pueblos en donde no hay alergista, o hay pueblos donde hay alergista, pero no trabajan en un lugar donde haya terapia. Bueno, entonces, el gold estándar o lo que habría que hacer es esa prueba in vivo. Muchas veces no se puede hacer eso y el médico se basa en pruebas in vitro. Entonces busca IgE específicas contra ese medicamento. Por ejemplo, diclofenac, ibuprofeno. Y también otro análisis que se llama test de degranulación de basófilo, que es enfrentar la sangre del paciente a ese medicamento, que puede ser cualquier medicamento, y ver si esa célula pierde sus gránulos. ¿Bien? Bueno, les dimos un pantallazo de alergias, así un poco ligero, pero bueno, la idea era dejar puntos claves como son tener cuidado con los medicamentos, que yo puedo desarrollar una alergia muchos años después, a la segunda vez que yo estuve en contacto
con el alergeno, ¿bien? Y bueno, y otra cosa que les queríamos dejar, algunos conceptos, es de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca la llaman la gran simuladora. ¿Por qué? Porque yo les puse esta imagen y me gustaría que cuando se vayan de acá, todo el mundo sepa o sea un difusor de esto y encontremos dónde están los celíacos en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque es una patología que está infradiagnosticada. Cuando yo diagnostico un celíaco, hay 10 que son celíacos y no lo saben. Y estamos hablando de una enfermedad que tiene una prevalencia hoy en Argentina de 1 en 99. Si hiciéramos un cumpleaños de 100 personas, 1 sería celíaco, ¿bien? Entonces, debemos sospecharla, ¿bien? Este viejo paradigma de este nene con enfermedad celíaca es lo que muchos médicos hoy, hasta el día de hoy, tienen en su cabeza. Pero esto es un viejo paradigma. Ya casi nadie presenta síntomas gastrointestinales de enfermedad celíaca. Antes, si ustedes agarran un médico de hace 20 años y le preguntan, ¿cómo es la enfermedad celíaca? Tengo distensión abdominal, esta panza, tengo diarrea y tengo distensión abdominal. Diarrea, baja talla, problemas en el crecimiento. Hoy se ve que los síntomas gastrointestinales son los menores, no aparecen con síntomas gastrointestinales. ¿Qué pasa? El enfermo celíaco, la enfermedad celíaca, hace años se creía que era una alergia, hoy se sabe que no, que es una autoinmunidad, como hablaba hoy Carolina. Mi propio cuerpo crea anticuerpos que destruye mi intestino, ¿bien? ¿Qué pasa? Si destruyo mi intestino, que es el lugar donde yo absorbo, todos los nutrientes pasan a la materia fecal, entonces vemos a esta nena con el pelo ralo, se le comió todo el músculo. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes fueron a parar a la materia fecal, ¿bien? Este es el nuevo paradigma de la enfermedad celíaca. ¿Qué es hoy la enfermedad celíaca? Es una enfermedad autoinmune multisistémica en donde se da, como decía hoy Carolina, para que sea hipotiroideos, ¿qué tenía que tener? Genes de riesgo, un desbalance, como decía Carolina, podía ser la falta de yodo. Bueno, acá en la enfermedad celíaca tenemos 3 pilares. El trigo, los genes de riesgo para enfermedad celíaca, que se llaman HLA, DQ2, DQ8, y algún desbalance en el sistema inmunológico. Los chinos tienen los genes de riesgo, pero no comen harina, no comen harina de trigo, entonces raramente desarrollan enfermedad celíaca. ¿Bien? Y ahora se sumó, esta definición es muy nueva, y tener daños en el intestino de distintos grados. ¿Bien? Acá tenemos un celíaco diagnosticado y muchos sin diagnosticar. La enfermedad celíaca puede aparecer con esto. O sea, el dentista puede ver que yo tengo hipoplasia del helmante dental y soy celíaco. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, como dijo Carolina, más prevalente en la mujer que en el hombre. Puede aparecer teniendo menarca retrasada o sin tener la menarca, problemas de fertilidad, abortos, menopausia precoz, problemas de fertilidad tanto el hombre como la mujer. Esta es la forma que toma la enfermedad celíaca en la piel. Se llama enfermedad, dermatitis herpetiforme o dermatitis de Durin-Brock, que es este señor que la descubrió. ¿Y por qué herpetiforme? Porque si vemos esto parece un herpes, pero no es un herpes, es la forma que toma la enfermedad celíaca en la piel, ¿bien? Dermatitis herpetiforme. Cuando yo saque el gluten,
la piel mejora y desaparecen esas ampollas. Astas orales a repetición se puede asociar a la enfermedad celíaca. Osteopenia y osteoporosis. 20% de las osteopenias de causa no filiada son enfermedad celíaca. ¿Bien? Entonces esto lo dijimos, que tenemos que tener genes de riesgo, el gluten, y se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Ahora ya no es más como antes que decía que era una enfermedad de la pediatría. Antes era un pedacito en los congresos de pediatría. Hoy hay simposios enteros de día en día donde se habla de la enfermedad celíaca. ¿Bien? Esto es lo que hablaba, y esto es algo que se viene, Carolina lo sabe, en muchas patologías endócrinas también. Hasta ahora dijimos 3 cosas: desbalance del sistema inmunológico, el gluten, y ahora le sumamos algo más, la microbiota. La microbiota, o las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino, y para tener esas bacterias en nuestro intestino depende si nacimos por parto natural o por cesárea, si tuvimos lactancia materna o no, si tomamos antibióticos, todo eso va a interferir en la microbiota. Hoy se sabe con peso que otra de las patas es cómo está esa microbiota. ¿Bien? Bueno, esto lo dijimos. La prevalencia dijimos que en el mundo es generalmente 0,5 a 1% de la población es celíaca. ¿Y qué es la enfermedad celíaca? Ustedes saben, el intestino delgado es como una toalla. ¿Qué pasa si tenemos una toalla sin pelo? No nos seca. Bueno, el intestino delgado tiene todas esas vellosidades que aumentan la superficie de absorción. En el enfermo celíaco, esas vellosidades no existen. Entonces, todos los nutrientes pasan directamente a la materia fecal y no son absorbidos. Acá sí tendríamos un corte. Este es un intestino normal y este es un intestino del enfermo celíaco. ¿Bien? Síntomas. Olvidémonos que la enfermedad celíaca sea solo diarrea. ¿Bien? Los síntomas más frecuentes en los niños sí son eso: baja talla, irritabilidad, tristeza, vómitos, dolor abdominal. En los adolescentes son esos síntomas, pero se les sumen también dolor de las articulaciones, dolores óseos, constipación. No siempre la enfermedad celíaca se asocia a diarrea, astas orales, anemia. Hay pacientes que van de un médico a otro y dicen: usted es anémico, le dan hierro por boca, hierro inyectable, hierro por boca, hierro inyectable, y sigue siendo anémico. Muchas de las causas de las anemias refractarias al hierro son enfermedad celíaca. ¿Bien? Otra causa es tener las transaminasas. Las transaminasas son enzimas hepáticas que marcan el daño del hepatocito. Muchos enfermos celíacos tienen las transaminasas altas. Es un hallazgo. ¿Bien? En los adultos dijimos depresión, ataxia, osteopenia, osteoporosis, alteración de la coagulación, neuropatías, me sale ahora, bueno, ya me va a salir, parestesia, tetania, quería decir otra alteración cerebral que tiene la enfermedad celíaca. Y esta enfermedad celíaca, como hablaba hoy Carolina, que decía el hipotiroidismo, se asocia a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se asocia a otras patologías, ¿como cuál? Como síndrome de Down, como síndrome de Sjögren, como vitiligo, psoriasis. Todas esas patologías, una vez al año, deben hacerse un análisis para descartar la enfermedad celíaca. Síndrome de Turner, síndrome de Down.
Y si todo esto no era complicado, en el 2011 se vio que muchos pacientes decían, yo como gluten y me siento la panza re hinchada. Se hacían los análisis para enfermedad celíaca, les daba negativo. Decía, pero yo me sigo sintiendo mal. Bueno, miren estas cifras. Perdón que están... Pero a partir del 2011 no se empezó a hablar solo de enfermedad celíaca. Se empezó a hablar de patologías relacionadas al gluten, en las cuales se ve que, miren esto, 0,1% de la población mundial tiene problemas con el trigo, pero no es una autoinmunidad, es una alergia al trigo. 1% de la población general es una autoinmunidad y es una enfermedad celíaca. Pero miren esto, 6% de la población general es sensible al gluten, lo que la gente dice intolerante al gluten. ¿Qué pasa con esto? Esa sensibilidad al gluten se vio, existe. ¿Y cuál es la solución? La solución es una dieta libre de gluten. ¿Qué pasa? En el celíaco, la dieta libre de gluten es estricta y de por vida. En el sensible al gluten no se sabe si tiene que ser tan estricta y no se sabe por cuánto tiempo tiene que llevar esa dieta libre de gluten. Y tampoco se sabe, ustedes saben que cuando se es celíaco se tiene que tener cuidado cuando frío una milanesa en mi casa, no puedo freír la milanesa del otro que come con gluten con la mía. Si pongo al horno tengo que poner todo con papel aluminio porque alguna traza de harina me contamina. Una puntita, le estoy mostrando acá del dedo, así la mitad de mi uña de gluten en un celíaco rompe casi 100 vellosidades. Por eso es muy importante cuando ustedes van a comprar algo para celíaco, que el que cortó el queso para celíaco no haya cortado el otro queso, que el que sirvió el helado lo sirva con la cuchara del helado de celíaco. Bueno, casi 20 millones de personas en el mundo son sensibles al gluten. Esto es muy nuevo y es lo que se viene en los nuevos congresos, que ahora se está viendo las causas de esa sensibilidad al gluten. ¿Bien? ¿Y por qué nos afecta tanto el gluten? Porque tenemos enzimas preparadas para comernos la quitina de un insecto. ¿Vieron cuando Marley va por la tele y se come los insectos? Bueno, podemos comernos la quitina del insecto, pero no tenemos enzimas que digieran el gluten. Parece increíble. Pero no tenemos las enzimas suficientes para digerir el gluten. ¿Qué pasa con estas pacientes que no son celíacos, pero son sensibles al gluten? Tienen los mismos síntomas. ¿Bien? Entonces, por eso se confunde con la enfermedad celíaca. Y esto es más nuevo aún. Todo el mundo dice, ¿el malo de la película es el gluten o hay algo más? Bueno, hoy parece ser que hay algo más. Que hay algo que está en el trigo que se llaman ATI, inhibidores de amilasa tripsina, y que representan del 10 al 20% de las proteínas que están en el trigo. Hoy se ve que muchos de esos ATI y otros carbohidratos que se llaman FOMAPs, si ustedes escuchan, ayer estaba escuchando Cocineros Argentinos y el médico que está siempre con Colmillot hablaba con esto, de las dietas bajas en FOMAPs. ¿Qué son FOMAPs? Son carbohidratos de cadena corta fermentables, que parece que estos ATI y estos FOMAP serían los culpables, no se sabe, de esta sensibilidad al gluten. ¿Bien? Y esto se enmaraña cada vez más. ¿Por qué? Porque los intolerantes a la lactosa, los que tienen problemas como los FOMAP, los que tienen problemas con los ATI, los que tienen intestino irritable, los que son sensibles al gluten y los enfermos celíacos, se arma una maraña, se entremezclan y muchas de las sintomatologías son muy parecidas. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es hasta ahora
si bien hay muchas terapias que se están probando para la enfermedad celíaca, hasta hoy se sabe que la cura, o sea, es una de las únicas enfermedades que se cura con la alimentación, es tener una dieta libre de gluten, estricta y de por vida. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con un semáforo. El rojo es todo lo que contiene gluten, el amarillo, precaución, puede tener gluten, y el verde es libre de gluten. ¿Cuáles son los libres de gluten? Todo lo que viene de la naturaleza, ¿bien? Y todos los cereales que no son trigo, como los pseudo cereales, los quinoas, todos los que no son el arroz, el maíz, que pueden comer los enfermos celíacos. Bueno, los prohibidos, obviamente, todo lo que tiene gluten. Y los dudosos, ustedes saben que el celíaco tiene que ir al supermercado con los listados actualizados para ver qué marca está comprobado que está libre de gluten. ¿Por qué? Porque el gluten está en los fiambres, está en las especies, porque se usa como aglutinante, como espesante, en la pasta de dientes, en las golosinas. No olvidar el celíaco, los medicamentos. Los medicamentos tienen gluten como excipiente. Los shampoos tienen gluten. Las cremas tienen gluten. El lápiz de labio tiene gluten. ¿Bien? Bueno, y ahí le dimos un pantallazo un poco corriendo de la enfermedad celíaca y de las alergias. Gracias, Patricia. Hay unas cuantas preguntas. Bueno, vamos con las preguntas. Ahí las tenés en el chat, ¿querés? Las tengo en el chat. Esperen, que ahora yo con la tecnología. A ver, espérenme. ¿Dónde tengo que ver? Acá. Bueno, pregunta. Chat 7. Tenemos. ¿Cuál sería la explicación científica de que sea más común en mujeres que en varones? ¿Tiene que ver con la genética de cada uno? Bueno, yo creo que le está hablando de todas las enfermedades autoinmunes. Bueno, acá Caro, que es endocrinóloga, lo va a saber contestar. Sí. En parte se considera que puede ser en parte por el entorno hormonal y la predisposición genética que hace que las mujeres tengamos más predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes. No está bien establecido todavía qué es lo que nos hace más predisponentes. Se supone que es un entorno hormonal más parte tiene que ver con nuestra genética. Sí, muchas de las células del sistema inmune dependen de hormonas. Por ejemplo, el linfocito, que es la principal célula del sistema inmune, tiene receptores para prolactina, tiene receptores para estradiol. ¿Bien? Bueno, después preguntan, a ver, vamos acá. ¿Se entendió perfectamente? ¿Qué ocurre con las células que no se regeneran y disminuyen la superficie de absorción? A ver, que abra el micrófono, a ver, para explicarnos un poco más. Ah, decís de las vellosidades. Bueno, sí. ¿Qué pasa? La inmunidad, tanto celular como innata, destruye esas vellosidades. Entonces, con la dieta libre de gluten, lo que nosotros hacemos es recuperar esas vellosidades. ¿Por qué? Porque estamos sacando el disparador de la autoinmunidad. Si ustedes le preguntaran a ustedes algo... ¿Qué? Bueno, abrí. Si yo les preguntara a ustedes qué desata el lupus o qué desata la artritis reumatoidea, ni ustedes ni yo lo sabríamos. Pero si yo les digo a ustedes que la única enfermedad autoinmune que se conoce, el disparador, es la enfermedad celíaca, que el disparador es el gluten. Otra cosa importante, cuando yo me voy a hacer análisis de enfermedad celíaca, o la endoscopía o la biopsia, debo estar comiendo gluten, porque los anticuerpos son gluten dependientes. ¿Qué pasa? Viene la persona, va al laboratorio, se hacen los anticuerpos y le dan 100. La obra social tarda 15 días en autorizarle la endoscopía y el médico le dice, póngase en dieta libre de gluten, por favor, porque le dio re alto. Cuando llega la endoscopía,
La biopsia le da dudosa. Entonces dice, el laboratorio hizo mal los análisis. No. La endoscopía, o sea, la biopsia y los anticuerpos depende de que yo coma gluten. A ustedes le parecerá insólito, pero hay médicos que le piden análisis de enfermedad celíaca al bebé que toma leche. Entonces, si toma leche sola, nunca va a tener anticuerpos, nunca va a generar enfermedad celíaca porque le falta una de las patas, no tiene el gluten. ¿Bien? Entonces lo que pregunta acá Graciela, ¿qué ocurre con las células cuando no se regeneran? Disminuye, siempre se regeneran, por eso lo que hay que evitar en el celíaco es la contaminación cruzada, porque esa contaminación cruzada rompe las vellosidades y hace que vuelvan para atrás vuelva para atrás y no absorba. ¿Bien? ¿Se sabe por qué todas estas enfermedades están todas relacionadas? Ahí estaba leyendo una pregunta que es por qué los pacientes con diabetes tipo 1 son más propensos a sufrir celiaquía. La diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune también. La inmune no reconoce determinadas proteínas del páncreas o determinadas enzimas y genera anticuerpos que hacen que se produzca la diabetes. Por ejemplo, anti-GAD, antiglutamato de carboxilasa, que es una enzima que utiliza. Y todas las enfermedades autoinmunes entre sí, cuando uno tiene una autoinmune, tiene más predisposición a desarrollar una segunda enfermedad autoinmune. Así como cuando uno tiene en su familia un familiar con una patología tiroidea autoinmune, tiene más chance de desarrollar, si tiene un familiar de primer grado o de segundo grado, una patología tiroidea autoinmune. Cuando uno tiene una, tiene más chance de desarrollar una segunda. Y entre ellas está la diabetes tipo 1, la celiaquía, el hipotiroidismo. Porque comparten también muchos genes de riesgo. La enfermedad celíaca es HLA-DQ2, DQ8. La diabetes puede tener también HLA-DQ2. La artritis puede ser HLA-DQ2. Comparten también los genes. No sé si hay alguna pregunta más. Y lo otro que se da mucha asociación es entre, por ejemplo, hipotiroidismo y anemia. O sea, la paciente hipotiroidea muchas veces... Ahí está, Simón. A veces se diagnostica el hipotiroidismo por un deseo de fertilidad. O sea, se ha visto que los pacientes con antitiroperoxidasa positivos tienen, si tiene autoinmunidad hacia la tiroides, pueden no tener tanto éxito en tratamientos de fertilización asistida, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con, muchas veces se diagnostican problemas de autoinmunidad o de trastornos hacia la glándula tiroides, en el deseo de buscar fertilidad, digamos, cuando uno le hace un chequeo a una paciente que está con deseos de embarazo. Y bueno, es una patología muy frecuente hoy. Si bien la celiaquía es frecuente, el hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto tiene una frecuencia muy alta y se da mucho en la mujer. Para que ustedes se den una idea, bueno, Roberto que trabaja en la municipalidad va a saber. En el análisis prenuncial se busca Chagas, toxo. Si ustedes busquen en su casa, pongan en Google, prevalencia de la infección por Chagas, prevalencia de la infección por toxo. Estamos en una prevalencia, no me la acuerdo bien ahora, pero ponele 1 en 4.000, 1 en 7.000. Bueno, la ciudad de La Plata, que de la mano del doctor Cueto Rúa, que es un referente en Argentina de enfermedad celíaca, logró que en el análisis prenuncial se haga la detección de enfermedad celíaca, que estamos hablando de 1 en 100, y que afecta la fertilidad tanto del hombre como de la mujer. En La Plata, las peluquerías tienen muchos carteles donde dice, si usted tiene el pelo ralo, puede ser celíaco. Entonces, ya ir concientizando a la población todas las manifestaciones que puede tener la enfermedad celíaca, que no es solo diarrea y distensión abdominal. ¿Bien? Se puede ser obeso y ser celíaco.